Esto es extraordinario. Nos están votando muchos conservadores y también laboristas, asegura Nigel Farage, populista de derechas que promete mano dura contra la inmigración y declarado admirador de Donald Trump. El mensaje que extraigo es que tenemos que profundizar en el cambio que prometimos y que nos llevó al gobierno, asegura el primer ministro laborista, Keir Starmer. Reino Unido 2025. Por enésima vez en Europa, una fuerza política de ideas reaccionarias y formas, digamos, laxas, amenaza con superar a los dos grandes partidos del establishment político nacional, que son responsables del doble fracaso británico y europeo, el de la decepcionante socialdemocracia y el del absurdo neoliberal. Nigel Farage, líder de Reform UK, se aprovecha del vacío de representatividad dejado por conservadores y laboristas y emerge de forma aceleradísima en las encuestas. El cóctel es de sobra conocido. Votantes socialdemócratas viran a la abstención, la izquierda no es capaz de recoger el descontento y la extrema derecha se nutre a través de dos arterias que son sus arterias principales: ex votantes conservadores y ex abstencionistas. Apenas ha pasado un año desde aquel éxito del Partido Laborista de Keir Starmer en las elecciones del 2024. Éxito claro, muy entre comillas, puesto que había perdido votos respecto al 2019. Pero la debacle conservadora y el particular sistema electoral británico exageraron en demasía su victoria. Ya entonces, la lectura debió poner el foco sobre la extrema derecha de Nigel Farage, el verdadero ganador político de los comicios. Reform UK multiplicó por 7 su caudal de apoyos, pero laboristas y conservadores se contentaron porque, nuevamente favorecidos por ese extraño sistema de representación del país, el First Past the Post, apenas aseguró 5 escaños. Aquello debía haber sido un golpe de realidad para el establishment británico, pero decidieron convenientemente ignorarlo. Por supuesto, la alegría les ha durado muy poco. En las elecciones municipales parciales del jueves 1 de mayo del 2025, Reform UK arrasó. Eran unas elecciones con asterisco, eso sí, porque no se votaba en todas las regiones, pero el resultado fue ya mucho más que un toque de atención. Era una evidencia palpable e incontestable de que la extrema derecha se perfilaba como el espacio político con más proyección del Reino Unido. Casi nada. Una vez más, la narrativa del orden hegemónico liberal fracasó en otro país europeo. Nuevamente, como ya se planteó erradamente en otras latitudes antes que en el Reino Unido, se apeló al falso pero tranquilizador discurso del establishment. No hay que preocuparse, el sistema político británico favorece ineludiblemente a los dos grandes partidos, se decía. No pensaban que podían ser sustituidos en esa lógica de los dos grandes partidos. Hoy, laboristas y conservadores temen por igual ser arrasados por la extrema derecha. Al fracaso de Boris Johnson le siguió el de la brevísima Liz Truss. Y al de Liz Truss, el de Rishi Sunak. Al de Rishi Sunak le está siguiendo el del laborista Keir Starmer, que se desploma en las encuestas casi desde el inicio de su gobierno hace más o menos un año. Pasa que desde del agotamiento del turnismo bipartidista, pues vuelve a surgir, como si fuera una película repetida 1000 veces, una fuerza basada en el odio y en el cuestionamiento de las instituciones, pero no del poder. El fracaso de Keir Starmer, del laborista, estaba anunciado. El Partido Laborista optó por una de las opciones más tibias bajo el pretexto, les sonará, de ensanchar la base electoral. El problema es que tras ganarle las elecciones a la derecha tocaba gobernar y para eso el laborismo no tenía nada nuevo que ofrecerle a las clases medias y las clases trabajadoras del Reino Unido. Nigel Farage nace del fracaso del Partido Conservador y de la apatía del Partido Laborista. Cada semana que pasa, cada nueva encuesta en el Reino Unido consolida la idea de que la extrema derecha de Reform UK no ha encontrado su techo electoral. El error, que casi lo podemos advertir como una predicción sencilla, puesto que lo han cometido casi todos hasta el momento, será intentar frenar su avance clamando que viene el lobo y pidiéndole al pueblo británico que salve unas instituciones que hace ya bastantes décadas que no defienden sus intereses de clase. Hoy, en la base agosto, hablamos del Reino Unido, del fracaso del gobierno de Keir Starmer, del auge de Nigel Farage y también del nuevo partido de Jeremy Corbyn. Arrancamos, Sergio.
La Base. Buenas tardes, Tugas. ¿Hoy de qué hablamos? ¿Qué tal, Edu? Pues hoy nos vamos a la pérfida Albion, que dirían algunos. Porque el escenario del presente es muy interesante, pero creo que para entenderlo hay que remontarse un poquito atrás y hablar de por qué ha fracasado en solo un año el gobierno de Starmer y cuáles eran sus predecesores en el cargo, que también han hecho sus méritos propios para que el Reino Unido esté como está ahora mismo, claro. Y hoy contaremos además con Naya Sanzo de Geopolíticas para colocarnos el Reino Unido en la arena internacional. Arrancamos, Ada. Dale, Zugas. ¿Qué tal, Edu? Bueno, pues para ser su primer año no es que haya sido un gran estreno para Keir Starmer, primer ministro laborista, al menos en la teoría del Reino Unido. Desde que Starmer ganara las elecciones en julio del 24, su aprobación se ha desplomado al 20%, según una de las últimas encuestas de YouGov, y la sensación de pinchazo es de consenso en todo el espectro mediático británico. Fijaos, un año tormentoso, según la BBC, un año en el infierno, según el Daily Telegraph, o un año marcado por las crisis y los errores, según The Guardian. Pero la verdad es que Starmer ha hecho, como decíamos, esfuerzos para que su popularidad esté por los suelos, y eso que sus predecesores no se lo han puesto fácil. Tenía el listón bastante en el underground. Te propongo, Irene, que pongamos al público en antecedentes para ver la senda que ha transitado el Reino Unido hasta su situación actual, con el gobierno en crisis, una fragmentación hacia la izquierda y con la extrema derecha en ascenso. Pues vamos allá. Comencemos por este año maldito de Keir Starmer. El verano de 2024, el laborismo lograba poner fin, como decíamos, a 14 años de gobiernos conservadores en Reino Unido. 14 años, se dice pronto, Se aseguraron 412 escaños de los 650 de la Cámara de los Comunes, pero ojo, porque en realidad eso ocurrió gracias al sistema electoral inglés, lo que se traduciría en realidad en un 33% del voto popular, que no es para echar cohetes. De hecho, es la cifra más baja con la que cualquiera de los grandes partidos británicos hayan ganado unas elecciones. Aún así, esa amplia victoria electoral superó las propias expectativas de los laboristas. Puede decirse que Starmer ganó, pero también que quien perdió principalmente fue el Partido Conservador, liderado por el primer ministro saliente, le recordarán, Rishi Sunak, ese multimillonario exbanquero que no sabía responder a preguntas ni a los problemas sobre el coste de vida de los británicos en plena crisis de la inflación. Sunak llevaba tras de sí el historial de fracasos de sus antecesores conservadores, pero también aportó méritos propios. Prometía estabilidad y un plan fiscal de disciplina presupuestaria, pero no logró revitalizar servicios públicos deteriorados, como el Sistema Nacional de Salud, donde las listas de espera crecieron, ni impulsar la inversión en infraestructura, lo que alimentó la percepción de una economía estancada, como el propio PIB del país. Sunak estuvo apenas 1 año y 8 meses en el cargo, pero si por algo se le recordará sobre todo es por su ley de migración ilegal, su Illegal Migration Bill de 2023, como parte de esa promesa de detener los barcos, literalmente la citó así, referida a la inmigración irregular que atraviesa el Canal de la Mancha y que buscaba prohibir que los migrantes que llegaran a Reino Unido solicitasen asilo, permitiendo su detención y su deportación incluso a terceros países como, atención, Ruanda, ¿se acuerdan? Fue bajo el gobierno de Sunak cuando se hizo famosa aquella embarcación, la BB Stockholm, no sé si la tienen en el recuerdo. Era una barcaza de alojamiento flotante originalmente diseñada para alojar trabajadores marítimos y tenía capacidad para albergar unas 500 personas. Fue arrendada por el gobierno británico de Sunak y anclada en el puerto de Portland de Dorset desde julio del 23. El gobierno de Sunak la presentó como la solución, como la alternativa más económica para alojar a los solicitantes de asilo, en vez de hacerlo en hoteles, que salía mucho más caro. Encerrarles en una prisión flotante y luego deportarles a Ruanda, si eso era para Sunak un plan sin fisuras. Al final, aunque Sunak fuera hijo de inmigrantes hindúes en África, antes que eso era rico, conservador y banquero. A pesar de la aprobación de la norma migratoria, ese plan de deportación a Ruanda que prometió no se materializó durante el mandato de Sunak. En junio del 23, la Corte de Apelación británica lo declaraba ilegal, argumentando que Ruanda no era un tercer país seguro debido a los fallos de su sistema de asilo. Por cierto, que Keir Starmer no ha derogado la norma y gran parte de sus disposiciones, como las restricciones al asilo, todavía se mantienen. En las elecciones del 2024, la extrema derecha aprovechó la coyuntura y a Sunak le salió competencia desde la derecha con el partido de Nigel Farage, Reform UK,
que capitalizó el descontento con los conservadores, especialmente en ese tema, el de la inmigración, y también en el del Brexit, donde les exigían mucha más rotundidad. Los ultras obtuvieron el 14,3% del voto popular el año pasado, aunque dividieron el voto de la derecha, y esto fue lo más importante, y esto favoreció en algunos casos a los laboristas. Luego les cuento más sobre Farage y los suyos. Como les decimos, este ascenso ultra tiene que ver también con ese desgaste de los conservadores, pues que hagan ustedes memoria del historial. El Brexit, la pandemia, los escándalos políticos como el Partygate de Boris Johnson, la inestabilidad económica, especialmente durante aquel breve mandato de Liz Truss, han sido 14 años de Tories, liberalismo, conservadurismo y el Rule Britannia Style. Vamos a hacer historia, vean. David Cameron, ¿se acuerdan de él? Lideró un gobierno de coalición con los liberaldemócratas de 2010 a 2015 y luego un brevísimo gobierno conservador mayoritario de un año y tuvo básicamente 2 hits. Austeridad, darle una estocada al Sistema Nacional de Salud y el Brexit. Convocó el referéndum de 2016 cuando ganó el Leave con el 51,9% y Cameron ni siquiera él mismo se lo esperaba, así que al final tuvo que dimitir y dejó al país empantanado. Y un apunte, también fue un entusiasta de la guerra en Siria, por cierto. Luego llegaría Theresa May, superior y subiendo, podríamos decir. Gobernó del 16 al 19 y era la nueva dama de hierro. Debía gestionar el Brexit, pero su mayor fracaso fue exactamente eso, la incapacidad para negociar un acuerdo de salida con la Unión Europea que acumuló 3 derrotas consecutivas en la Cámara de los Comunes. Todo ello con la libra esterlina cayendo y con las empresas teniendo problemas retrasando sus inversiones. Aunque Theresa May prometiese un Brexit duro y tenía una retórica anti-inmigrante, pues aquello no funcionó y eso que puso en activo esa llamada política del entorno hostil. Uno de los mayores escándalos del mandato de May fue el caso Windrush, que salió a la luz en 2018. Se llamó así porque es el nombre de los ciudadanos británicos de la generación Windrush, inmigrantes del Caribe, llegados en los 50 y 60 para reconstruir el Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial, y que fueron injustamente amenazados con deportaciones, con expulsión de los servicios de salud, con despidos o incluso con detenciones. May renunció en 2019 tras perder la confianza de su propio partido y así llegaría el siguiente, el perejil de todas las salsas, Boris Johnson, con la promesa de hacer por fin realidad el Brexit. Su manejo de la pandemia de la COVID-19, con una de las tasas de mortalidad más altas de Europa, más de 200.000 muertes, y los escándalos de corrupción por contratación opaca le pasaron coste, ok, pero sobre todo le pasó coste a aquel escándalo, el Partygate, donde Johnson y su equipo violaron las reglas de confinamiento de la pandemia haciéndose fiestones en Downing Street. Aquello, claro, pues destruyó su credibilidad y forzó su renuncia en julio del 22. Pero ojo, porque Johnson sigue siendo un operador político clave, sobre todo en política exterior, como se demuestra de su papel en frustrar cualquier tipo de negociación de paz en Ucrania o esos paseos que se da a veces por Taiwán. Y pues para arreglar el desaguisado, como no, vino una mujer, otra prometedora heredera de Thatcher en las formas y en el fondo Liz Truss. Una mujer con el dudoso honor de tener el mandato más corto en la historia británica, 49 días, marcado por un colapso económico sin precedentes. Su mini budget, su mini presupuesto de septiembre del 22, con recetas liberales thatcheristas aplicadas así, pues un poco a cholón, a lo loco, provocó un rapidísimo desplome también de la libra esterlina, un aumento de los costos del endeudamiento y una intervención del Banco de Inglaterra que tuvo que estabilizar los mercados. Total, que con estos antecedentes, sumados a Rishi Sunak, pues era de esperar que los laboristas volvieran a tener la pelota en su campo. Por eso Keir Starmer llegaría con bastantes buenos números a Downing Street el año pasado, aunque como dice el refrán, duró poco la alegría en la casa del pobre. Tal cual, porque Starmer proponía un laborismo, o mejor dicho, un nuevo laborismo, más parecido al de Tony Blair que al socialismo de Jeremy Corbyn. En los años de Blair, ese nuevo laborismo implicó aceptar elementos del thatcherismo, como la privatización, y priorizar la estabilidad económica. Lo que sí, es verdad, le llevó a Blair a 3 victorias electorales, pero también llevó al país a guerras como la de Irak y a reforzar esa natural y peligrosa tendencia a ir de la mano con Estados Unidos. Blair es, por cierto, otro gran sionista declarado. Después del blairismo, Reino Unido entró en ese oscuro callejón conservador que les contamos y que todavía hoy transita. Y ya sé lo que van a decirnos ustedes.
ustedes escuchan Nuevo Laborismo o Tercera Vía y se echan a temblar. Yo creo que a esas alturas de la película casi todo el mundo, salvo quizá alguien en el gabinete de Sumar, se ha dado cuenta de que eso del Nuevo Laborismo es un cuento chino, bueno, un cuento inglés, y que no funciona, ¿no? Cuando se trata de ponerse de frente al capitalismo, si es lo que se pretende, claro. Has mencionado a Corbyn y ahora iremos con ello, pero el caso es que Starmer abandonó el giro socialista que había iniciado Corbyn, que lideró el partido entre el 2015 y el 2020. Al contrario, Starmer pregonó un centrismo de moderación y concentración, además de sostener una clara postura pro-OTAN y pro-Estados Unidos, y también, por supuesto, en favor de Israel. Su rechazo a políticas como la renacionalización de servicios públicos y su prioridad por la austeridad quedaron claras nada más pisar Downing Street el verano pasado. Habrá que tomar medidas difíciles e impopulares, advirtió Starmer, y bueno, dicho y hecho. Dicho y hecho, miren un ejemplo. La supresión nada más llegar de una ayuda a la calefacción para los pensionistas que dejó sin ese subsidio a 10 millones de personas mayores en Reino Unido y que provocó las primeras tensiones con diputados, organizaciones sindicales y también con los organismos de lucha contra la pobreza. De hecho, durante el primer Congreso Laborista, después de aquella victoria electoral, apenas 2 meses después, hubo manifestaciones fuera del Palacio de Congresos y hubo muchas quejas también dentro por la gestión que, bueno, parecía que se perfilaba con Starmer. Fíjese, escuchen a Sharon Graham, que es la responsable, o era la responsable de Unite, la organización sindical más importante del país, hablando del tema. Dale, Alesia. Friends, people simply do not understand. I do not understand how our new Labour government can cut the winter fuel allowance for pensioners and leave the super rich untouched. This is not what people voted for. It's the wrong decision and it needs to be reversed. Yes, Britain is broken, and yes, the Tories have left the mess, and yes, they are to blame. But Labour is now in government, and we cannot keep making everyday people pay. Friends, I keep hearing, a wealth tax is too difficult, it would take too long, and I say absolute rubbish. We seem to be able to get workers paying their taxes in a matter of weeks. The system is rigged and the country knows it. Friends, let's hold up our heads and be proud to be Labour. Let everyday people know we are on their side. Let's put our arms around the working class and make lasting change. Solidarity, I move. Bueno, pues nos tememos que las esperanzas de esta líder sindicalista un año después no se han cumplido. Las políticas que se han implementado hasta ahora por el gabinete Starmer son casi una versión light de los conservadores. Recorte de ayudas a la dependencia, aumento del presupuesto en defensa en detrimento de la ayuda a la cooperación y endurecimiento de las políticas migratorias. Y es que mientras Tony Blair gobernó en una era de optimismo económico, Starmer enfrenta a un Reino Unido polarizado y económicamente bastante frágil. Sus políticas recuerdan más a la austeridad que a ese New Labour expansivo. Y creo, Irene, que tienes un último apunte sobre el primer ministro Starmer. Oh yeah, una historia que igual hay quien no conocerá de Starmer y bueno, su trabajo para sacarse a Corbyn de encima del partido, pese a que creció bajo su sombra. Cualquier parecido con otros escenarios está en su cabeza, amigos. Corbyn había sido, como les decía Edu, el líder laborista de 2015 a 2020 y Starmer era parte de su equipo. Pero Corbyn fue suspendido como miembro del Partido Laborista en octubre de 2020 después de un informe interno de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos que encontraba fallos en el manejo del antisemitismo bajo su liderazgo. Starmer, que era nuevo líder del partido desde abril de ese año de 2020, le suspendió de militancia. Antisemitismo, ¿eh? Como siempre. ¿De dónde salen estas denuncias sobre el manejo del antisemitismo? Pues creo, Edu, que te puedes imaginar por dónde va aquello. Como Corbyn tenía una postura crítica frente a Israel y como atraía a una ala de izquierda más radical hacia dentro del partido, hubo quien pensó, hay que sacarse a este tío de encima como sea. Y comenzaron las acusaciones habituales de los profesionistas, ¿no? Que intentan tachar de antisemita lo que en realidad son críticas al Estado genocida sionista de Israel. Y señalaban a Corbyn como el principal responsable de alentarlas y de que muchos militantes emitieran posiciones pro-palestinas. Pero es que tú ya sabes que en muchos lugares de Europa esas posiciones se silencian bajo esa estrategia interesada de confundir antisemitismo y antisionismo. Aunque Corbyn fue readmitido como miembro tras una investigación interna, Starmer le retiró el whip, es decir, su estatus como diputado laborista, en noviembre del 2020, impidiéndole presentarse como candidato laborista, ¿verdad? Ahí es nada, pero en el 24 Corbyn se postuló como independiente en Islington North, que es su distrito histórico, y ganó.
En reprimenda, el Comité Ejecutivo Nacional Laborista, bajo la influencia de Starmer, lo expulsó formalmente del partido ya en mayo del 24. Lo que pasa es que Starmer no sabía que igual la historia no acababa ahí. Ahora les cuento. Gracias, Dugas. Your party is going to be democratic, and your party is going to be inclusive, and your party is going to be a place of activity, of campaigning, of purpose. And our first conference, which will be in the autumn, that's going to be the conference that sets out the general framework of the policies on peace, the policies on justice, the policies on equality, and dealing with the housing crisis that affects and afflicts so many. It's also going to be fun. And we will then decide finally on what the name is. Whatever name we choose, it's going to be your... La muerte del Partido Conservador del Reino Unido es una noticia histórica. Los Tories han sido durante décadas uno de los más potentes frenos al movimiento obrero organizado y a la izquierda política en el viejo continente. Recuerden si no a Thatcher, sus crímenes en las argentinas Islas Malvinas, que siguen ocupadas por los británicos, su destrucción del tejido social y sindical y su mayor éxito, el nuevo Partido Laborista. Miren. I think politically, look, certain of the reforms she made, for example, in trade union law, even though we introduced a minimum wage, we kept the basic legal framework for trade unions. We didn't renationalize many of the state industries that she privatized. So, in a way, I always thought my job was to build on some of the things that she had done rather than reverse them. And that is an indication, I think, of the fact that many of the things she said, even though it pained people like me on the left a lot of the time, you have to say have had a certain credibility and lasting impact. But concept of a conviction politician that shows real leadership, that's worth something. It really is worth something, and it's why, even if you're from the Labour side of politics, you've got to say this was a big figure, a towering figure, who made an impact not just in our country but worldwide, and was rightly admired. Look, most leaders, if they're there for any length of time, become divisive figures. Han escuchado a Tony Blair, primer ministro del Partido Laborista, que gobernó tras los 11 años de Margaret Thatcher y los 3 años de su sucesor John Major. Con adversarios así, pues, ¿quién necesita aliados? Pues que es fuerte, ¿eh? Laboristas y conservadores instalaron en el Reino Unido un turnismo sin grandes posibilidades de transformación política ni económica. Han gobernado así durante más de 2 décadas sin mayor inconveniente, representando los mismos intereses de clase y cooptando simbólica y discursivamente la práctica totalidad de la política británica. A la izquierda del laborismo, nada, decían. A la derecha de los Tories, nada tampoco, decían también. Sí, todo parecía ir bien para ese establishment de Londres hasta hace, pues unos pocos años. Veréis, los conservadores, como nos ha contado Irene, tuvieron hasta 3 primeros ministros en la última legislatura. Boris Johnson, la brevísima Liz Truss y Rishi Sunak. La percepción generalizada es de fracaso y de división interna. Rishi Sunak, además, fue un desastre incluso para convocar elecciones anticipadas, pues lo hizo en el peor momento de los conservadores, sin tener necesidad, además. Y claro, pues tras ellos llegó la pírrica victoria del laborismo del moderadísimo Keir Starmer, que tampoco está cumpliendo con las expectativas de quienes le votaron. Así es, y ojo con lo de pírrica, porque hay que matizar. El Partido Laborista se impuso con contundencia en la Cámara de los Comunes, haciéndose, como les decíamos, con 406 de los 650 asientos, muy por encima de esos 326 que son necesarios para tener mayoría absoluta. Los conservadores, por su parte, perdieron 244 bancas, conservando apenas 121. Aquello fue proyectado, lo recordarán en muchos medios, como un exitazo laborista y una catástrofe conservadora sin precedentes. Pero semejante escenario pues, no es tal en términos de voto, es bastante exagerado. El sistema electoral británico es injusto por definición, puesto que se basa en el criterio del first past the post. Es decir, que por cada pequeña circunscripción se lleva un único diputado el partido más votado. Así de simple. Este sistema
sistema pues concedió una más que exagerada victoria legislativa a un Starmer que cosechó apenas un 33,7% de los sufragios en un contexto de apatía política. Están viendo en pantalla, a la izquierda ven la representación en asientos y a la derecha la representación en votos. Las elecciones en general, las del 2024, registraron una caída de más de 7 puntos en la participación. Estrictamente hablando, los laboristas perdieron votos respecto a 2019. Vaya éxito. De hecho, un ejemplo clarifica lo que les estamos contando. Starmer, con 9,7 millones de votos, cosechó 411 asientos. Nigel Farage, con 4,1 millones de votos, apenas obtuvo 5. Había una lectura bastante más honesta en aquellas elecciones del 2024, honesta e incómoda. Los Tories perdieron la mitad de sus votos, los laboristas se estancaron a pesar de la debacle conservadora y en paralelo la extrema derecha de Nigel Farage multiplicó casi por 7 sus votos respecto al año 2019. No había además ningún motivo para pensar que Reform UK, el partido de Farage, no iba a seguir creciendo una vez asumiera Keir Starmer como primer ministro. Los conservadores habían constatado su fracaso y los laboristas no ofrecían nada nuevo. Y así está siendo claramente. Mirad, encuesta del BMG Research de finales de julio del 2025. Los conservadores caen del 23 al 20%, los laboristas caen del 33 al 20% y Nigel Farage revienta la política británica sobrepasando el 30%. Es una constante en las encuestas desde hace ya un tiempo. La extrema derecha de Reform UK es la primera fuerza en el Reino Unido de largo. Ya en 2024 le había robado varios millones de votos a los conservadores y ahora desangra a los laboristas. Es decir, Edu, que Farage aparece como una síntesis política de un doble fracaso, el de la socialdemocracia centrista y el de los conservadores. Y eso me suena, pues, no sé, oye, como de la mitad de los países europeos. Sí, no es una novedad regional, la verdad. Los conservadores fracasan, se escoran hacia la ultraderecha y eventualmente aparece un partido abiertamente de extrema derecha que se los come. Los socialdemócratas intentan contener el auge de esa misma extrema derecha moderando o derechizando su discurso y comprando los marcos de esa misma extrema derecha y evidentemente lo único que consiguen es naturalizar los relatos ultras. Y con el paso del tiempo, pues esa misma extrema derecha les acaba sorpasando a ambos. En fin, tomémonos un momento para hacernos una idea de quién es Nigel Farage, el posible próximo primer ministro del Reino Unido. Mirad este fragmento. You say migrants in hotels should be deported. Where should they be deported to if their country isn't safe or if another country won't accept them? I'm sorry, I've had enough of this. If you come from Afghanistan, you go back to Afghanistan. End of. This idea we can't send people to certain countries, all the false claims that people make about their own personal lives. I'm sorry, we're done. We're done. We've had enough. Más allá de su perspectiva anti-Unión Europea, que le hizo crecer en un primer momento, su foco central es el de la xenofobia. Consciente de que es ahí donde acumula su crecimiento en intención de voto, lo que hace Farage es postular un programa muy agresivo contra la clase trabajadora migrante, reforzando la presencia policial en las grandes ciudades y la ampliación del sistema penitenciario. Vamos, que Farage es un punitivista que crece en base a una narrativa racista que conecta con sectores de las clases medias y trabajadoras blancas en el Reino Unido. Una eventual victoria por su parte reforzaría a la extrema derecha continental, conquistando un feudo clave tras lograr lo propio en Italia y crecer en Alemania y en Francia. Farage, por cierto, que se presentó en 2024, pero perfectamente podría no haberlo hecho. No lo tuvo claro hasta que los comicios estuvieron realmente a la vuelta de la esquina. De hecho, tenía ciertas ambiciones en Estados Unidos. Le habría gustado participar en la campaña de Donald Trump, con la que regresó a la Casa Blanca. Antes del 2024, Farage nunca había logrado siquiera un escaño para sí mismo. Y no fue porque no lo intentase, ¿eh? Aunque concedámosle que nuevamente este sistema First Past the Post se ha cebado bastante con él. Hasta hace nada, Reform UK tenía apenas 10 concejales frente a los más de 800 que tienen, por ejemplo, los Verdes. Ahora, gracias al impulso de medios como la BBC, está en una posición bastante favorable para incluso ser el próximo primer ministro del Reino Unido, recogiendo pues ese descontento que les contábamos del doble fracaso laborista y conservador. Por cierto, son estos mismos partidos los que más pueden sufrir en sus propias carnes el sistema injusto de representación, pese a haberlo celebrado cuando les salvó, sobre todo a los laboristas, en el año 2024. Bueno, pero no solo la extrema derecha emerge en esta síntesis de dos fracasos en el Reino Unido. Jeremy Corbyn, el líder de la izquierda británica que fue convenientemente apartado del Partido Laborista, se lo contábamos antes, ha fundado su nueva marca política, Your Party, tu partido.
quizá es un partido antisemita. Mirad, atentos. En el comunicado con el que anunció la creación de su nuevo partido, hacía el siguiente diagnóstico. Solo podemos solucionar, cito textual, las crisis en nuestra sociedad con una masiva redistribución de la riqueza y del poder. Esto significa poder poner impuestos a los más ricos de nuestra sociedad y también significa un sistema de salud nacional libre de privatizaciones y tomar en propiedad pública la energía, el agua, los trenes y el correo. Significa invertir en un programa masivo de vivienda pública. Significa rebelarse contra los gigantes de las energías fósiles que ponen sus beneficios por delante de nuestro planeta. No cabe duda de que Corbyn ha cambiado el de hipótesis política. Durante años buscó cooptar el Labour Party para hacerlo girar hacia la izquierda. Tenía cierto sentido considerando la enorme dificultad de lograr que un tercer partido tenga fuerza real en el Reino Unido por culpa de ese sistema electoral que nos ha explicado Edu. Logró temporalmente algunos pocos éxitos, pero finalmente el establishment le comió la tostada, le ganó. No me cabe duda de que este cambio en la posición de Jeremy Corbyn no responde a un repentino descubrimiento de la naturaleza del laborismo. Es decir, Corbyn y la izquierda británica pues ya sabían perfectamente que el partido pegó un volantazo durante el thatcherismo del que nunca quiso reponerse, sobre todo su establishment. Lo que ha cambiado ahora es el contexto político y, en consecuencia, la particular lectura política que Jeremy Corbyn hace. Ahora Corbyn entiende que el país atraviesa un clima destituyente contra los dos grandes partidos. Claro, es que hoy sí hay una ventana de oportunidad para que un partido a la izquierda del laborismo se consagre. Y eso es una novedad muy importante. Es tal el desencanto con los dos grandes partidos del país que es viable una síntesis superadora del modelo neoliberal representado por el turnismo entre Labs y Tories. Aunque también es posible una reacción conservadora dirigida por Farage. Los dos fenómenos se dan de forma simultánea y, en cierta medida, van unidos o van de la mano. Según numerosas encuestas, muchos votantes de Farage ven con buenos ojos a Corbyn, pero no al laborismo ni a los conservadores. Cierto es que también crecen los verdes en algunas encuestas, pero marginalmente. Todavía es pronto para medir a Your Party, puesto que la mayoría de las encuestas todavía ni siquiera lo incorporan. Ha sido una noticia muy reciente, pero algo sí que puede anticiparse. Tiene apoyos, sobre todo entre la juventud y entre las clases trabajadoras. Mucho ojo al futuro político del Reino Unido. Allí el establishment económico no tiene ningún problema con Farage, ni con los laboristas, ni con los conservadores, pero sí que lo tiene con Corbyn. La campaña de demonización se ha intensificado tras el anuncio de su nuevo partido, aunque las próximas encuestas podrían ya dar algunos sustos. Como decíamos en Diario Red, si la hipótesis de Corbyn es correcta, un bloque outsider de izquierda podría canalizar perfectamente el descontento de las clases trabajadoras y de las clases medias en el Reino Unido contra los dos grandes partidos del consenso neoliberal. Gracias, Dugas. Keir Starmer said he'd smash the gangs. Well, here we are, 9 months on, and 30,000 people, nearly all young men, have crossed this stretch of water. Again today, he's out there. You know what? He has managed to break the Conservatives' record for the numbers coming. Nothing Starmer does will stop the gangs. This won't end until we deport those that come here illegally, and only reform will do that. Bueno, hoy contamos con Naya Sanzo, de Geopolíticas. Naya, bienvenida. Te quería preguntar con respecto a la posición del Reino Unido específicamente en la guerra de Ucrania, porque sabemos que el Reino Unido fue crucial en en que se frustrasen aquellas conversaciones o protoconversaciones en el año 2022, pocos meses después del inicio de la guerra, cuando había una ventana realmente de negociación, y el Reino Unido junto a Estados Unidos fue quizá el actor que más en contra se mostró de negociar con Rusia. ¿Cuál ha sido la posición del Reino Unido respecto a la guerra de Ucrania y cuál es la posición que tiene a día de hoy? Bueno, la posición de Starmer a día de hoy es la de continuidad con respecto a la de los primeros ministros anteriores desde 2022. Mencionabais a Boris Johnson, su intervención fue decisiva en un momento en el que en 2022, en esa primavera, abril, mayo, aún no se había producido gran parte de la muerte y la destrucción que se ha dado desde entonces. En aquel momento, Rusia y Ucrania negociaban directamente y sin mediación en Turquía una solución, diplomática. La oferta rusa era devolver a Ucrania gran parte de los territorios capturados desde el 24 de febrero de 2022 a cambio de que Ucrania aceptara la neutralidad y reducir
su ejército, sus fuerzas capaces de o intentar recuperar el territorio o atacar a la Federación Rusa. En ese momento, y no lo decimos nosotros, lo dice, por ejemplo, Ukrainska Pravda, que es quien sacó la información primero, se produce la llegada de Boris Johnson a Kiev. Y esa frase que tanto se ha repetido desde entonces, él simplemente vamos a luchar. No hay que entender esa frase como Boris Johnson o el Reino Unido obligando a Ucrania a seguir luchando, sino como en representación de Occidente la confirmación de que Ucrania va a disponer de lo que necesita para luchar contra Rusia hasta el final, mientras sea necesario, o como llegó a decir Lindsey Graham, hasta el último ucraniano. Ese es el momento de cierre de filas atlantista en busca de no solo rescatar a Ucrania de la ocupación rusa, de su destrucción como Estado o todo aquello que se nos ha dicho, sino como herramienta para desgastar al máximo a la Federación Rusa. La rivalidad entre Rusia y el Reino Unido es mutua. En el momento en el que se produce, por ejemplo, la explosión en el Nord Stream, el primer enemigo al que Rusia mira es a la gran potencia naval, a su rival histórico, al Reino Unido. Esta situación es la misma por parte de Londres, que desde 2022 ha visto en esta guerra una forma de conseguir más presencia, por ejemplo, en el Mar Negro, una posición absolutamente estratégica, y para desgastar a su oponente, a su rival histórico en Moscú. Lo vimos con Boris Johnson, lo vimos con David Cameron como ministro de Asuntos Exteriores, y seguimos viéndolo ahora. La postura británica actualmente es similar a la de Francia, es buscar esa coalition of the willing, la coalición de voluntarios, para, en el momento en el que haya un acuerdo de alto el fuego, y siempre con el apoyo, la cobertura de Estados Unidos, introducir en Ucrania algún tipo de misión armada. No sabemos exactamente de qué tipo, ni Francia ni el Reino Unido quieren estar en el frente, pero sí quieren estar en la retaguardia, protegidos por el ejército ucraniano, que seguiría en el frente, pero ellos estarían en una situación sobre el terreno, aunque protegida por posiblemente centenares de kilómetros de distancia desde el frente y la protección a distancia del Reino Unido. Esta es una solución que es difícilmente viable como parte de un acuerdo con Rusia, pero esto es lo que el Reino Unido y Francia, pero sobre todo Starmer, están intentando promover, especialmente ahora que parece que vuelve a abrirse esa ventana de negociación, de diplomacia, con la reunión que vamos a ver el viernes entre Donald Trump y Vladimir Putin. Pero en estos 3 años la postura británica ha sido la misma: continuar la guerra mientras sea necesario y conseguir una paz que implique que Ucrania disponga de esa vía abierta hacia la OTAN, ya sea por medio de una adhesión formal o de la presencia de tropas francesas, alemanas y también británicas sobre el terreno. Gracias, Naya. Yo te quería seguir preguntando, aunque estaremos muy atentas a todo lo que ocurra el viernes y días posteriores, pero quería alejarte un poco el foco de Ucrania y preguntarte cómo analizas tú o cómo perfilarías el papel post-Brexit de Reino Unido en la arena internacional, más allá de Ucrania en general. Bueno, cuando se convocó el referéndum y posteriormente con el gobierno de Theresa May, lo que el Reino Unido se planteaba era un Global Britain, una Gran Bretaña global, que ya no se iba a limitar a seguir órdenes de Bruselas, que no iba a perder toda esa financiación que empleaba en Bruselas, y la iba a utilizar para su NHS, su sistema sanitario, para el libre comercio, volver un poco a esa idea del Reino Unido como
potencia global y potencia comercial, nada de esto se ha cumplido realmente. Actualmente, en términos de defensa, el Reino Unido ya no depende de la Unión Europea, no tiene que llegar a acuerdos con Bruselas técnicamente, pero el cierre de filas atlantista que se ha producido en los últimos años implica que la cercanía con Bruselas sigue estando ahí, y Londres tiene que cooperar con la Unión Europea para movilizar armamento para la guerra y para conseguir que la OTAN siga siendo lo que los países europeos quieren que sea. El segundo vector, que ya no es la Unión Europea, es claramente Estados Unidos. El énfasis del Reino Unido ha sido esa relación especial que han tenido históricamente con Washington, con Estados Unidos. De ahí que uno de las grandes labores, de las grandes tareas de Starmer haya sido en estos meses conseguir un acuerdo comercial, ser el primero en llegar a un acuerdo comercial con Donald Trump para evitar que los aranceles, que las sanciones, esos gravámenes a los productos británicos fueran tan duras como se planteaba en un principio. Lo que Starmer ha conseguido es algo ligeramente menos humillante de lo que ha conseguido Ursula von der Leyen, pero sigue siendo peor de lo que el Reino Unido tenía antes de Trump. Starmer ha conseguido también un acuerdo con India. Cuando los países necesitan ampliar sus miras, generalmente vuelven a buscar esos países a los que colonizaron en el pasado. Ese acuerdo comercial con India, que se mide en PIB del futuro, es más un acuerdo político, una declaración de intenciones que un acuerdo comercial real. La siguiente pata sería la de Oriente Medio, y ahí hemos visto un papel del Reino Unido similar al de Alemania en su defensa de Israel, con la diferencia de que el Reino Unido sigue manteniendo de su etapa colonial esa base en Chipre, que ha sido utilizada y sigue siendo utilizada para el suministro a Israel, quizá no solo de munición, posiblemente especialmente de inteligencia. Por lo tanto, el papel del Reino Unido en el genocidio de la población de Gaza es algo que deberemos analizar en el futuro. Y finalmente, en términos de dónde está el Reino Unido en el mundo, hay que hablar de la inmigración y de esa tendencia europea a tratar a esas personas que se arriesgan su vida por buscar una vida mejor en Occidente. La postura de Starmer es exactamente la misma que la de Rishi Sunak, que habló de Stop the Boats. Starmer ha llegado a utilizar una terminología que se ha comparado con la de Enoch Powell, uno de los fascistas de posguerra. Ese cierre de filas no es solo atlantista, no es solo con sus aliados principales, sino que es sobre todo interno. Ese Brexit prometía control de fronteras, y eso es lo que sigue vendiendo a base de demonizar a la inmigración, y no solo a la inmigración, sino también de considerar británicos de segunda clase a los descendientes de personas migrantes, generalmente del propio Imperio Británico. Eso es lo que nos está vendiendo ahora mismo el nuevo laborismo de Keir Starmer. Muchas gracias, Naya, por atender a la base. Y llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece en sus pantallas. Os dejamos con un tema de Irish Rebel, Go On Home, British Soldiers. Hasta mañana.